Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Introducción a JavaScript. Y les voy a comentar algo muy interesante. Modifiqué un poco el capítulo de funciones para agregar algunas cosas que están muy poco documentadas. De hecho, aquí sí ya W3 Schools se queda un poquito corto con el tema de JavaScript. Se queda muy retrasado en algunas cosas. Es la referencia que yo les estaba dando. Ahora, no hay otra referencia más que MDN. Lo que voy a estar utilizando como referencia para de aquí en adelante, para JavaScript, va a ser MDN. Una de las grandes ventajas que tiene es que parte de la documentación está en español. Les voy a colocar la liga en el chat. Muchas de las cosas que estamos viendo actualmente ya no están en W3 School como debe de ser. Entonces, la referencia que les voy a estar dando constantemente va a ser MDN. Y bueno, pues vamos a comenzar. El día de ayer, en la sesión previa, estuvimos trabajando nosotros con funciones y estamos viendo los parámetros y los argumentos. Vamos a trabajar con un par de cosas adicionales. Por favor, abran el capítulo 13. Tienen que hacer git pull porque lo actualicé. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Y vamos a hablar, si ustedes se fijan, cuando nosotros vimos el tema de eh, objetos estándar, que también lo estoy reestructurando, hablamos del objeto global, de las propiedades globales, global this, undefined, null, etcétera, los métodos globales, los tipos de datos básicos, colecciones y otros objetos. Y uno de estos otros objetos es este que se llama arguments. Vamos a trabajar con arguments. Si ustedes se fijan, las funciones son objetos que corresponden a function. Entonces vamos abajo, ámbitos, entornos locales, parámetros y argumentos, con valores predefinidos, el objeto arguments. Este objeto se crea de forma automática cuando se define una función y su objetivo para no colocar función es el de capturar todos los argumentos que se ingresan a una función. Este objeto es muy particular. Por ejemplo, voy a colocar aquí una función para que vean de qué se trata. Voy a hacerlo grande para que lo puedan ver. Tengo la función que se llama muestra argumentos. Si ustedes se fijan, no estoy pidiendo ningún parámetro aquí. No estoy definiendo ningún parámetro. Pero lo que estoy haciendo es utilizar un for en donde tengo un ítem, tengo un for of. Entonces voy a tomar los elementos de un iterable. Fíjense, coloco arguments. En ningún lado yo definí arguments. Arguments se define automáticamente cuando yo genero la función. Y para cada elemento de arguments voy a imprimirlo.
Entonces tengo aquí la función muestra argumentos, en donde tengo 1, 2, 3, 4. Y cuando lo ejecuto, me regresa cada uno de los argumentos que yo ingresé en la función. Arguments es creada y es la encargada de capturar todos los argumentos que yo estoy ingresando. Entonces puedo no colocar ningún argumento, ningún parámetro aquí, y todos los argumentos son capturados automáticamente por arguments. ¿Qué pasa si yo hago muestra? Déjenme, se me cambió la configuración, ahí está. Muestra argumentos sin ningún argumento. Pues obviamente no me va a imprimir absolutamente nada. Entonces esto me facilita mucho la vida, inclusive sin necesidad de yo definir un parámetro. Con arguments yo puedo capturar los argumentos y poder trabajar con ellos. Esto me permite generar funciones que pueden recibir argumentos de manera arbitraria. Ahora, además de esto, yo tengo otros operadores. Un operador que se llama REST. Así se llama, pero son los 3 puntitos. Este operador permite definir un parámetro capaz de capturar múltiples argumentos. Bueno, si yo ya tengo argument, ¿por qué tengo REST? Lo que sucede es que la función de REST es capturar el resto de los argumentos cuando yo tengo parámetros previos. Arguments lo que va a hacer es capturar absolutamente todos los argumentos. REST va a permitir que yo defina otros parámetros previamente y al final coloco 3 puntos y el nombre del parámetro que va a guardar el resto, por eso se llama REST, el resto de los argumentos. Vamos a verlo. Por ejemplo, tengo una función llamada sumatoria en donde yo le voy a colocar un título. Y voy a tener un parámetro sumandos que va a capturar al resto de los argumentos que yo esté colocando. Entonces, defino la variable suma. Y lo que voy a hacer es, de los sumandos, voy a irlos añadiendo a suma. Y lo que voy a hacer al final es desplegar. Caray, aquí hubo un error. Voy a colocar título más 2 puntos y coma suma. ¿Por qué no me lo guardo como debía ser? Bueno, se los voy a colocar en el chat para que no tengan que rehacerlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a desplegar título, le va a colocar el 2 puntos y después va a desplegar suma. Shift Enter. Y cuando yo ejecuto esto, el primer argumento va a ser título y el resto van a ser los sumandos. Si yo no coloco otra cosa, siempre el primer argumento va a corresponder a título. Y lo que va a hacer es sumar el resto. Con esto yo puedo, con este operador REST, yo permito definir varios parámetros que van a recibir datos y al final todos los argumentos restantes van a ser capturados por este último parámetro. En el caso de arguments captura absolutamente todos los argumentos.
Ahora, si hay un REST, existe un operador que se llama spread. Spread es, ¿cómo se llama? Expandir o o, ¿cómo se dice? Untar, también pudiera ser. Cuando ustedes tienen una masa y untan el pan, eso es spread. Esto funciona de manera, digamos que complementaria a REST. En este caso, spread lo voy a utilizar cuando yo esté invocando una función. Por ejemplo, yo tengo un iterable. Y entonces, ¿qué pasa? Voy a colocar una función aquí, en donde tengo primero, segundo y tercero. Estoy pidiendo sus parámetros. Y voy a desplegar primero, segundo y tercero. Si yo coloco un arreglo como argumento, el arreglo lo va a tomar como un solo elemento. Y entonces lo que voy a traer es el arreglo 1, 2, 3 en definido e indefinido. Sin embargo, yo puedo hacer esto, utilizar el operador spread, y lo que estoy indicando es que cada uno de los elementos de este objeto va a ser un argumento. Estoy ahora sí que deconstruyendo el iterador, el iterable, y estoy tomando cada uno de los elementos internos. Funciona para cualquier elemento iterable. En este caso yo tengo 4 elementos en hola, 4 caracteres, solamente voy a tomar 3. Esto me facilita mucho la vida. En lugar de tener que desarmar un objeto iterable, simplemente utilizo los 3 puntitos y JavaScript lo que va a decir, de este elemento iterable voy a tomar cada uno, y cada uno de los elementos internos del iterable se vuelve un argumento. La consola sí la vamos a usar, pero bueno, ahorita voy a ir un poquito rápido aquí. Lo único que tienen que hacer es hacer un copy-paste. En un ratito, en un momento vamos a usar la consola. ¿Hasta aquí todo claro? ¿No hay dudas? Hay muy poca documentación con respecto a estos elementos. De hecho, estas son de las últimas actualizaciones que tiene el lenguaje de programación y bueno, pues nos facilitan mucho la vida. ¿Hasta aquí no hay dudas? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Se pueden utilizar varios spreads en una sola función? Yo creo que sí. Vamos a ver. Vamos a utilizar, por ejemplo, muestra argumentos y vamos a ver cómo podría funcionar el spread. Y por ejemplo, voy a otra vez a tomar coma 1, 2, 3 y le voy a colocar muestra argumentos. Si ustedes recuerdan, era el que utiliza arguments. Entonces va a tomar todos los elementos y va a desplegar cada uno. Sí, puedo utilizar más de un spread. Como ves, Gelacio, está muy bonito este tema del spread. Y todavía más bonito el tema de arguments. Es bastante útil. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes. Ahora, vamos a ver en lo que nos quedamos ayer, que era lo que les platicamos, que es el retorno de valores de una función. De entrada, todas las funciones regresan a undefined. Yo tengo aquí la función suma, que creo que ya la había definido. Bueno, vamos a ver si no me marca un error. Y voy a utilizar el comando return.
Return es muy particular. Return lo que va a hacer es cuando cada vez que una función se encuentre con un return, va a regresar al ámbito superior el valor que yo le indico, esto de aquí, y la función va a terminar, va a cerrarse la función. Y entonces lo que voy a hacer es, tengo por aquí una función que me pide dos parámetros y me va a regresar la suma. Fíjense que es distinto. Una cosa es desplegar, como lo hacemos con console.log, y otra cosa es regresar. Y afortunadamente utilizando JavaScript lo podemos notar. Vamos, es más, vamos a abrir la consola ya que querías hacer eso, Sebastián. Vamos a abrir nuestra consola. Vamos a limpiarla. Y si ustedes se fijan, voy a hacerlo de dos maneras. Voy a utilizar la función suma en donde voy a regresar el valor. Fíjense en esta flechita que está aquí. Esta flecha me indica la salida, lo que va a regresar la función. Ahora voy a modificar la función en lugar de return, voy a utilizar console.log. Vuelvo a invocar la misma función y fíjense, despliega 3. Es más, aquí tiene esto de debugger, val, etcétera, etcétera, pero lo que me regresa es undefined. Console.log despliega en la consola, lo cual no es muy útil si nosotros vamos a utilizar JavaScript en un entorno web. La consola nadie la va a ver. De hecho, la consola la tengo que abrir para ver qué sucede. La puedo utilizar para depurar mi código, pero además del desarrollador, nadie la va a ver. Es lo que vamos a ver posiblemente mañana con el tema de DOM. En este caso, return regresa un valor. Voy a modificar la función a la original. Esto de return más A más B. Y lo que voy a hacer es guardar en la variable valor en lo que me va a regresar la suma. Me dice undefined. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el resultado lo guardé en valor. Si yo traigo valor, perdón, si yo traigo valor aquí, entonces ahí está el resultado de la suma. Return regresa el valor y yo puedo capturarlo y asignárselo a una variable. En el caso cuando yo uso console.log, lo que me va a regresar, fíjense, aquí me regresa, me despliega el 4. Pero ¿qué es lo que contiene valor? Contiene undefined. Eso es lo que regresa console.log. No está regresando nada, está desplegando. Hay una diferencia entre desplegar y regresar. No sé si queda claro. ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal Mauricio? Buenas tardes.
¿Todo claro hasta aquí? ¿No hay dudas al respecto? Entre lo que es regresar y lo que es desplegar. Muy bien. Vamos a regresar aquí. Yo puedo colocar varios return en una función. Tan pronto como yo encuentre, cuando se ejecute el primer return, la función se va a cerrar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una función llamada compara, en donde tengo varios condicionales. Otra vez es lo mismo, voy a ver cuál es mayor que. Estoy dando un solo valor y el valor por defecto de B es 7. Entonces, este 8 va a ser para A. 8 es mayor que B. Entonces va a regresar esto de aquí. Tan pronto como se lo encuentra, este return se termina la función. Es muy similar a break, con la diferencia de que regresa algo. Break simple y sencillamente rompe ¿cómo se llama? Con la ejecución. En el caso de return regresa un valor y rompe la ejecución. En este caso, en las funciones break funciona de manera igual. Tan pronto como se encuentra en break en una función, esta función va a terminarse. Ahora voy a guardar en respuesta el resultado de compara 15,1. 15 es mayor que 1. Y la respuesta es mayor que. Ahora, aquí viene la parte interesante respecto a los ámbitos y con respecto a este return. Este valor que yo estoy regresando está entre dos ámbitos. Primero está en el ámbito local y cuando yo tengo el return me lo va a llevar a un ámbito superior, en este caso al principal, y yo en el ámbito principal lo puedo cachar. Es como, y lo he dicho varias veces, de hecho muchos que han estado en el curso de Python es como utilizo yo la analogía. Este return me está pasando una estafeta. Antes de que se muera la función, regresa algo. Y eso que regresa puede ser capturado en el ámbito superior. A esto, a este valor que está pasando entre ámbitos, se les conoce como cerradura o closure. Lo voy a colocar aquí para que no se me olvide, lo voy a añadir para explicárselos. Las cerraduras son la base de la programación funcional. Seguramente han escuchado de algún lenguaje de programación funcional como lo pudo haber sido Lisp, que fue de los primeros, o uno que está poniéndose muy de moda que se llama Elixir, u otro que se llama Rust, que también utiliza programación funcional. Go también utiliza programación funcional. Total, hay una gran variedad de lenguajes de programación que nos permiten jugar con las funciones. JavaScript es uno de los lenguajes que más utiliza funciones. Las funciones son maravillosas en JavaScript. De hecho, yo tengo ciertas críticas con respecto a ECMAScript 6 porque están forzando a JavaScript a ser un lenguaje orientado a objetos, cuando en realidad JavaScript es un lenguaje bastante eficiente
para el manejo de funciones. Vamos a hablar un poco de las funciones. Debido a estas características, yo puedo tener lo que se conoce como funciones anidadas. Una función anidada es una función dentro de otra función. La cerradura de la función anidada no es recibido por el ámbito global, sino por el ámbito de la función superior. A lo mejor ustedes han escuchado por ahí en temas de programación funcional lo que se conoce como una función de orden superior. Una función de orden superior es una que se coloca por encima de las demás, que recibe datos de funciones, perdón, que recibe funciones como argumento y regresa funciones como resultado. Esas son, perdón, son funciones de primer orden. Creo que no las vamos a ver aquí, pero vamos a ver el tema de funciones anidadas. Vamos a ver esto de aquí. Tengo la función despliega, que a su vez tiene la función opera. Ambas utilizan cadena. Aun cuando el nombre es el mismo, están en ámbitos distintos. La cadena, ahí se me fue el nombre, el parámetro cadena de aquí arriba pertenece a despliega. El parámetro cadena de opera pertenece a opera. Son entornos distintos. Este cadena es distinto a este cadena. Es más, vamos a hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Y se los voy a pasar en el chat para que no lo tengan que copiar tal cual. Los decoradores no los vamos a ver aquí. De hecho, según recuerdo, JavaScript no tiene los decoradores. Esos son de Python. Déjenme ver si hay alguna especie de sustituto a los operadores. Bueno, perdón, a los decoradores. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a regresar el parámetro cadena de despliega y lo que voy a regresar aquí es más, vamos a hacerlo más interesante. Creo que hay un sort, ¿verdad? Déjenme ver. No hay un sort. ¿Qué atributo de interesante tendríamos para una cadena de texto? ¿Qué sería interesante? ¿Qué sería interesante? Déjenme pensar. ¿Se les ocurre alguno en particular? Seis sort, ¿verdad? ¿Qué me dice? Sort no es una función.
A ver, vamos a hacerlo aquí. Aquí estoy definiendo una función. Voy a colocarle espacios para que lo vean más ordenado. Y va a ser texto lo que yo coloqué aquí. Y no voy a colocar con solo voy a colocar return. Y esto va a ser un arreglo. Cadena.sort no es una función, vamos a ver reverse. Estoy haciendo el tipo de error. Cadena no es una función. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, vamos a colocar texto cadena. Mientras averiguo qué es lo que pasa con estos métodos. Le voy a colocar saludos y la cadena va a ser un nombre, por ejemplo. Fíjense qué fue lo que hice. Para empezar, el parámetro cadena de aquí lo estoy tomando y estoy creando texto. En donde es saludos cadena. Le voy a colocar aquí José Luis para que quede más claro. Yo defino la función opera. Y le voy a colocar minúsculas para que quede convierte para que sea más explícito. Convierte en minúsculas. Convierte en minúsculas es lo que va a hacer. Me va a regresar lo que yo meta como la cadena de este ámbito, la va a convertir a minúsculas. ¿Qué estoy haciendo aquí? La cadena del ámbito superior no es modificada. Son ámbitos distintos. La cadena de aquí es lo que yo estoy ingresando como texto. El parámetro cadena de convierte en minúsculas está recibiendo como argumento el contenido de texto, que es lo que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy recibiendo José Luis. A José Luis le estoy colocando saludos, coma y el punto. Y después le aplico la función convierte en minúsculas. La función convierte en minúsculas solamente va a existir dentro de la función despliega. Esta es una función anidada. Yo puedo anidar cuantas funciones yo quiera. Hay que tener mucho cuidado con esto porque las funciones que yo anido solamente van a vivir dentro de la función. Y solamente van a poder comunicarse con su ámbito superior, con la función superior. Jamás van a llegar al ámbito global.
Un ejemplo práctico para funciones anidadas es cuando tú tienes una función general de despliegue, algo así. De hecho, este es algo muy similar. Tengo una función que va a desplegar algo, pero vas a definir una función que tiene un algoritmo específico. Por ejemplo, si tú vas a cifrar texto, puedes tener una función que lo captura, que valida el texto y adentro una función que lo va a cifrar y te va a regresar lo que tú transformaste aquí de forma cifrada. Esto es una función anidada. A partir de las funciones anidadas, a partir de este concepto, viene uno que es todavía más útil, que son las funciones recursivas. Una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Este ejemplo lo hemos visto también con Python. Tengo la función factorial. Si ustedes recuerdan, factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Le voy, bueno, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, depende del orden que ustedes quieran. Empieza desde el 1, todos los enteros se van multiplicando hasta llegar al número que yo le indiqué. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a calcular el factorial. Una de las reglas del factorial es que cuando el factorial de 1 es 1. Todos los demás enteros multiplican con el previo. Entonces, si número es igual a 1, yo voy a regresar 1. Número es el parámetro que yo tengo aquí. Si no es 1, obviamente esto lo puedo descarrilar rápidamente si coloco un número negativo o si coloco un entero, un número con decimales. Pero bueno, vamos a tener cuidado de que sea un entero positivo. Ah, eso debe ser Gelas. Bueno, entonces no tenemos sort en los textos. No me acuerdo ahorita, lo voy a revisar qué podemos hacer interesante con métodos de texto. Bueno, si no es 1, entonces lo que yo voy a hacer es, fíjense, aquí tengo return. Si no, lo que voy a regresar es el número que yo tengo como parámetro multiplicado por el factorial, la función factorial del número que yo estoy recibiendo, pero menos 1. Entonces, si yo tengo factorial de 5, lo que voy a hacer es llamar a factorial de 4. Y factorial de 4, a su vez, va a llamar a factorial de 3, y luego a factorial de 2, y a factorial de 1. Cuando llego a 1, ya no regreso esto, sino que regreso 1. Y entonces es como si yo aventara un yoyo. Llegué a 1, lo regresó 1 por 2, luego 1 por 3, luego 1 por 4, y luego, perdón, 1 por 2, luego 1 por 3, que es 6, luego 1 por 4, que es 24, y luego 1 por 5, y entonces me va a regresar 120. ¿Qué fue lo que hizo? Se llamó a sí mismo de manera iterativa. Es una función que se llama a sí misma. La diferencia es que cada vez que la llamo, le resto 1. Y cuando llega a 1, va a regresar 1. Llega al 1 y se regresa. Es como jugar con es como jugar con muñecas rusas. Aquí, como también lo vimos, si ustedes recuerdan, este ejercicio lo hicimos en Python. Lo que voy a utilizar van a ser varios console logs para que se entienda de qué se trata. Llamo la función factorial y va a decir, en este ámbito, el número es el que yo tengo aquí como argumento. Si número es igual a 1, despliega esto. Llegamos al final y va a regresar el número 1. Si no, voy a calcular este factorial otra vez. Voy a llamar a la función
y voy a desplegar esto. Entonces, fíjense, en la primera vez que, cuando yo llamo por primera vez a la función factorial, es 5 el argumento. Calcula esto de aquí. En este caso, llama otra vez a la función factorial, pero ahora es 4. Vuelve a llamar a esta función, pero ahora es 3. La vuelve a llamar, pero ahora el argumento es 2. Y la vuelve a llamar y el argumento es 1. Como el argumento es 1, se ejecuta esta condición. Regresa 1. ¿A quién le regresa 1? Al ámbito previo, que es 2. Y entonces regresa esto. Luego regresa al ámbito previo, que es 3. Y regresa esto. Luego al 4. Y luego al 5. Esa es la recursividad en las funciones. Son funciones que se pueden llamar a sí mismas para series, para Fibonacci, para muchas cosas matemáticas en donde yo tengo una serie que va sobre los números reales. Esto puede funcionar muy bien. La recursividad me permite a mí hacer muchas cosas. Me permite definir una función que se llama a sí misma. Este es un ejemplo muy poderoso de recursividad. Hasta aquí queda claro el tema de las funciones recursivas. Tanto las funciones anidadas como las funciones recursivas aprovechan esta propiedad que tiene la cerradura de poder enviar al ámbito superior un dato. No necesariamente el ámbito global, sino el ámbito superior de una función, inclusive de la misma función que está llamándose a sí misma. Va de nuevo. Yo tengo la función factorial. La función factorial recibe un parámetro llamado número. Tiene que ser un entero positivo mayor que 1. Aquí yo estoy colocando este pequeño mensaje de, en este ámbito el número es, si yo coloco un 5, aquí va a aparecer el 5. Va a evaluar si número es igual a 1. Como no es igual a 1, esto no se ejecuta. Se ejecuta esto de acá, en donde fact, de hecho me faltó el let, en donde fact es el parámetro número actual multiplicado por lo que resulte de llamar a la función factorial, pero ahora con 4. Esto de aquí no se va a ejecutar hasta que termine la recursión. Ahora factorial es 4. Valida, no es 1, entonces se va a la siguiente. Genera otra variable interna de su ámbito, en donde el parámetro es 4, y entonces 4 multiplicado por la función factorial, pero ahora de 3. Esto no se va a ejecutar hasta que termine la recursividad. Regresa aquí. Ahora es 3 número. Despliega la función, la condición no se cumple y utiliza esto. Ahora es 2 por factorial, perdón, 3 por factorial de 2. Esto no se va a ejecutar. Llegamos a 2. Despliega 2, no se cumple. Otra vez, y ahora es 2 por factorial de 1. Esto no se va a desplegar todavía. En esta ocasión, número es igual a 1. Se cumple esto.
va a desplegar, llegamos al final, va a regresar. ¿A dónde va a regresar esta cerradura? Al ámbito superior. En el ámbito superior, número vale 2. Entonces es 1 por 2. En el ámbito en donde número 2 se aplica, ahora sí, se despliega esto y regresa. Regresa al ámbito en donde el número es 3. Despliega esto, bueno, ejecuta la operación, despliega esto y lo regresa a su ámbito superior, en donde el número es 4. En el ámbito superior se hace la multiplicación, despliega y regresa en donde el ámbito es 5. En el ámbito 5 es donde yo empecé la recursividad. Cuando llego al ámbito en donde es 5, se ejecuta la operación, despliega y regresa el valor final. Entonces, esto es lo que ocurre. Este ámbito es 4, 3, 2, 1 y llegó al final. Al llegar al final, se hace la operación en el ámbito previo y lo regresa. Y luego lo regresa y luego lo regresa. Es una especie de yoyo. Y este es el resultado. Hiciste que el navegador se quedara congelado. La operación se repite infinitamente. ¿Sí lo copiaste tal cual? Vamos a intentarlo en la consola. No, a mí me lo hizo así. ¿Cómo se puede congelar si, por ejemplo, coloco 5.1? Jamás va a llegar a 1. O si lo coloco como negativo, tampoco jamás va a llegar a 1. Va a haber una recursividad infinita. Tiene que ser un número entero mayor que 1. Si no, vamos a tener una recursividad infinita, se va a congelar la máquina. ¿No lo hiciste distinto? ¿Lo copiaste así, tal cual? No deberías de tener problema. Déjenme lo hago en Chrome. No, no hay problema. Y por ejemplo, factorial 10. No tengo problemas. Habrá que revisar qué pasó por ahí, Gelacio. Ah, sí tuviste un error. Bueno, ok. Así es como calcula el factorial. El factorial de cualquier número entero superior a 1. Algunos lenguajes de programación tienen límites en su entorno para la recursividad, justamente para evitar lo que sucedió contigo, Gelacio. Cuando el número de funciones recursivas llega a un límite, te marca un error el lenguaje de programación para evitar que se congele el sistema. Lo que acabas tú de comentarme es que JavaScript no tiene este límite de recursividad. Tú puedes tener una recursividad infinita, pero si la riegas, se te va a quedar en el viaje la máquina. Hasta aquí claro el tema de recursividad.
Sobre todo si están metiéndose a temas matemáticos, la recursividad es bastante interesante. Y el siguiente tema es el de las funciones lambda, que en este caso también se conocen o funciones flecha. Esto también es nuevo de ECMAScript 5 y 6. Las funciones, no le voy a quitar estas funciones anónimas porque también ya las tenemos acá. Una función lambda son funciones que no necesariamente requieren ser ligadas a una variable y utilizar este operador, el operador de flecha. ¿Cómo es la sintaxis? Le voy a quitar algo aquí porque con JavaScript se ve feo. Tengo los parámetros que son separados por comas, la flechita y una expresión. ¿Cómo funcionan estas expresiones? ¿Cómo funcionan estas funciones de flecha? Lo que voy a hacer es, esta expresión va a utilizar cada uno de los parámetros que yo estoy utilizando. Y en lugar de utilizar return, el resultado de esta expresión me lo va a regresar. Son funciones que son de una sola expresión. Entonces, por ejemplo, yo tengo sumatoria. En donde estoy colocando los parámetros. Recuerden, están entre paréntesis. Estos parámetros van a ser capturados y lo que voy a regresar es A más B. Ah, ya la declaré. Sum. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan ustedes de cómo se llama, de los operadores ternarios? Fíjense qué voy a hacer aquí. Aquí yo estoy preguntando si número es mayor que 1. Si es mayor que 1, lo que voy a regresar es número multiplicado por fact. Número menos 1. Si no, regresa 1. ¿A qué les recuerda? Ay. Esta es mi función de factorial, pero utilizando este tipo de funciones. Dejen cerrar un par de micrófonos. La expresión ternaria es esta de aquí. Esto es lo que va a regresar la función. Pero dentro de mi expresión ternaria, yo estoy llamando recursivamente a la función fact, que está definida aquí. Son funciones de una sola línea, funciones que contienen una expresión. Esto se conoce como lambdas.
Si ustedes han escuchado, prácticamente cualquier vendedor de cloud computing les dice lambdas y serverless y cosas así. Esto que ustedes vieron aquí es una función lambda. Una función que va a regresar una expresión. Aquí lo que yo tengo es una expresión ternaria. Pero puedo regresar cualquier tipo de expresión, como esto de aquí. Vamos a ver otros dos tipos de objetos que van a ser los mapas, los maps, y van a ser también los sets. Ustedes recuerdan que yo vi algunos métodos de los arreglos que les dije que los íbamos a ver después. Las funciones lambda y los métodos como por ejemplo for each o map son muy interesantes. Nada más como un pequeño adelanto. Déjenme ver si me sale, ¿eh? Es más, voy a traérmelo de aquí. Tengo este método. Map lo que va a hacer es agarrar dos iterables, dos elementos iterables, como puede ser un arreglo, y aplicarles una función. Entonces vamos a utilizar map. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Punto map. Y voy a hacer una función flecha. ¿Qué estoy haciendo aquí? La función map lo que va a hacer es aplicarle a cada función, a cada elemento del arreglo, una función. Esta es una función flecha, en donde voy a tomar un número y lo voy a multiplicar por 2. Sí, la función lambda tiene una definición distinta a las otras funciones. Esta es una nueva inserción de ECMAScript 6. Y ven lo que sucedió aquí. A cada uno de los elementos que estoy utilizando dentro del arreglo, le aplico esta función que lo multiplica por 2. Tengo también reduce. Reduce lo que va a hacer es aplicar esta función a cada uno de los elementos y luego al siguiente la misma función. El resultado se lo va a aplicar a la misma función y a la misma función y a la misma función. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando 1 más 2 más 3 más 4. Estos métodos ya vienen dentro de los arreglos. Y las funciones lambda se llevan muy bien con este tipo de métodos. En lugar de hacer function y no sé qué tantas cosas y luego return, así de simple, yo genero una función que inclusive ni siquiera tiene nombre, que se la voy a aplicar a cada uno de estos elementos.
ya sea con map o con reduce. Y tengo otras que es for each, y tengo all y o any y algunas de esas las vamos a ver más adelante. Pero lo que me interesa es que vean cómo yo puedo aplicar funciones de esta manera a elementos iterables. Esta es la utilidad que tienen este tipo de funciones. ¿Hasta aquí queda claro? Les está abriendo muchísimo el campo de JavaScript, porque esto no lo enseñan normalmente. Esto es lo que me interesa que ustedes aprendan de este curso. Estas técnicas son bastante nuevas, ECMAScript 5 y 6. Esto no está en los libros de texto normales. De hecho, los trato de buscar y solamente los que son de 2018 y 2019 los tienen. Y la documentación, por ejemplo, que tienen ustedes con este W3 School, no llega aquí. Se tienen que ir a MDN para encontrar esto, que es de las últimas especificaciones de ECMAScript. Muy parecido a Python. De hecho, Mauricio, yo creo que JavaScript tomó muchas cosas interesantes de Python y se vale. Lo interesante es que los lenguajes de programación evolucionen. Lo mejor, ahora sí que la mejor muestra de admiración es la copia. Y si JavaScript empieza a evolucionar y empieza a volverse un lenguaje funcional tan interesante y tan útil como esto, mejor para todos. Ahora, te voy a decir algo muy particular, Mauricio. A lo que le pudo haber copiado a JavaScript es a las funciones lambda. Y las funciones lambda se las copiaron de Lisp y luego de Erlang y luego de Elixir, etcétera, etcétera. Pero para programación funcional, de hecho, me gustaría hacer un curso específico de programación funcional con JavaScript. JavaScript es un gran lenguaje de programación funcional. El problema es que la programación funcional apenas se puso de moda hace algunos años. El paradigma que nosotros utilizábamos desde los noventas era la programación orientada a objetos. Y todo mundo quería programar orientado a objetos. Y como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, como JavaScript originalmente utilizaba métodos muy raros para crear objetos, la gente empezó a tenerle cierta fobia y lo empezó a utilizar como un lenguaje de segunda. Si realmente supieran de programación funcional desde los noventas, JavaScript se habría vuelto un lenguaje bastante útil. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Deje de cierro algunas ventanas para que no me confunda. Ok, ya está. Vamos a ver otra cosa nueva que viene con ECMAScript 6, que también si ustedes se fijan, es muy parecido a lo que hace Java, a lo que hace inclusive Python y a lo que también hace actualmente PHP, que es la gestión de excepciones. Si ustedes recuerdan, otra vez vamos al capítulo 4, que es muy importante. El capítulo 4 es un resumen de lo que contiene de nuevo JavaScript. JavaScript tiene varios objetos y uno de esos objetos, de hecho voy a extenderlo, es error. Si yo me voy a MDN, que fue lo que también vimos cuando hablamos de este objeto, existen varios tipos de errores. Ya habíamos visto 7. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, creo que tengo la referencia aquí, ¿verdad? Déjenme ver.
No, no tengo la referencia. Bueno, se las voy a colocar porque es muy interesante. A ver, Lucero. Entonces la ventaja de funciones lambda es usar menos código, así es. Pero finalmente puede ser lo mismo que una función. Exactamente. Qué ocurre, Lucero? Justamente una de las grandes ventajas que tiene JavaScript son las funciones. Las funciones las vas a encontrar prácticamente en cualquier parte de JavaScript. Mientras más pequeña sea y eh, menos estorbosa sea para el código, mejor. Esto de las funciones lambda es una reacción precisamente a esta moda que está regresando a la programación funcional. Puedes hacer exactamente lo mismo utilizando function. Es más, vamos a hacerlo para que vean cómo funcionar con function. Ah, pues ya lo vimos, factorial. Ah, pero vamos a hacerlo. Vamos a tomarnos el tiempo en esto. Volvemos a funciones. ¿Y cómo sería tradicionalmente, por ejemplo, para map y reduce? Si yo quiero utilizar la sintaxis tradicional, esto es con la notación, con la sintaxis tradicional, es exactamente lo mismo. Function, que pide número, y va a regresar número multiplicado por 2. Esto de aquí arriba y esto de aquí son exactamente lo mismo. Esta con la notación tradicional, con la sintaxis tradicional, y esta utilizando lambdas. Muy buena pregunta, Lucero, muchas gracias. Sí, Mauricio, si sabes ya JavaScript moderno y ya con las bases que ustedes tienen de Python, ya pueden hacer cosas muy interesantes. Se vuelve muy poderoso el conocimiento que ustedes tienen con respecto a lenguajes de programación. Qué bueno que lo estás notando, Mauricio, porque con eso que me acabas de decir, todos estos meses de desarrollo de contenidos valen la pena. Eso era lo que yo quería leer y escuchar. Efectivamente. Con estos cursos lo que yo pretendo es generar programadores que se apegan a los estándares más modernos, que pueden hacer contenido de calidad, inclusive en JavaScript. Ese es el objetivo de estos cursos. Entonces, bueno, ya me hicieron el día. Entonces, bueno, ya vieron también cómo se hace de manera tradicional. Creo que no quedan más dudas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, esta es la referencia, ya se las coloqué. Se van a encontrar con las propiedades, con las funciones que vimos, con objetos fundamentales. Y aquí en objetos fundamentales me encuentro con error, eval error, internal error, que este todavía ¿cómo se llama? Todavía no está estandarizado. Range error, reference error,
syntax error, type error y URI error. Estos son los errores que ustedes pueden encontrarse. A estos se les conoce también como excepciones. Estos errores los detecta JavaScript y nos dice exactamente qué es lo que está pasando. A ver, A más B. Entonces sería 3, 6, 10. Déjame revisarlo, Gelacio. Lo que pasa es que estás tomando varios elementos. Estás tomando 4, 5 parámetros y solamente estás utilizando 2. Entonces va a tomar necesitaría revisarlo. Déjame ver qué ocurrió, Gelacio. Pero sí, es interesante el problema que estás planteando. Mauricio, soy del área de ciencias exactas y honestamente en la Facultad de Ciencias nunca vemos Java o JavaScript. Justamente, extiende mucho la visión. De hecho, no es por presumir, pero estoy trabajando con DGTIC. Ya les había comentado, yo soy subdirector de cómputo en DGIRE. De hecho, ahorita estoy corriendo porque estamos sacando los certificados de prepa de las escuelas incorporadas. Estoy viendo con DGTIC que estos cursos, particularmente los de CloudDevel y los que tienen que ver con contenedores y con Kubernetes y todo esto, ya los de DGTIC oficialmente para talleres especializados. Entonces, Mauricio, no te preocupes, en la UNAM estoy empezando a permear esto y estos cursos que estoy armando aquí, como ustedes saben, los cursos son de Creative Commons libre, tal como están, los pueden dar en cualquier aula, en cualquier cátedra. Y lo que estoy haciendo es ofrecérselos a DGTIC y si me dejan también en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, y son de uso libre. Tanto las máquinas virtuales como las notebooks, no cobro regalías por los contenidos. Son totalmente libres y lo único que les pido es la atribución, nada más. El objetivo es darles esto, es justamente extender un poco lo que está pasando en las facultades y en las universidades. Esto no lo dan así. Y si mientras más facultades y más universidades y más gente utilice estos contenidos, no me voy a hacer rico, pero voy a estar satisfecho con que estoy haciendo algo por ustedes, colegas programadores. Esa es la idea, precisamente. Entonces, bueno, vamos a continuar. La gestión de excepciones es algo también nuevo dentro de JavaScript. Aquí yo tengo console log, eval y hola. Si ustedes recuerdan, eval lo que hace es evaluar una expresión. Hola no es una expresión. De hecho, lo que va a hacer eval es buscar un nombre dentro del objeto global que se llame hola y no lo va a encontrar. Y entonces me va a traer un reference error, un error de referencia. Hola no está definido. Si vemos aquí, reference error es uno de los errores que vienen por defecto junto con JavaScript. Ya que yo tengo identificados los errores, puedo gestionarlos. ¿Qué significa eso? Yo puedo encerrar el código que es susceptible de error y una vez que aparezca este tipo de errores, tratar de actuar en consecuencia. ¿Cómo lo hago? Con try y catch. Try y catch funciona también en Java, así se llama también y creo que también en PHP. En Python se llama try y exception. ¿Cómo funciona? Vamos a colocarlo aquí la sintaxis como debe ser. Tengo try. Y tengo un bloque de código.
Este bloque de código que está dentro de try, digamos que está cubierto por este try. Si ocurre una excepción, si ocurre un error, yo tengo catch. Viene justo después de try. Catch. Aquí yo voy a colocar un parámetro. Es más, le voy a colocar parámetro. Catch va a capturar un parámetro que va a ser el código de error. Y aquí yo voy a colocar código que se va a ejecutar en el caso de la excepción. Aquí hay un gran if. Ejecuto esto y aquí hay un if. Si hubo un error, entonces ejecute este código. Y no solo esto, sino que el error va a ser guardado como un parámetro. Vamos a verlo. Si ustedes recuerdan, tengo eval. Eval genera un error. Este código va a cachar el error, por eso se llama catch. Try y catch es como de los juegos, ay, se me fue el nombre. Como en el básquet, como en el béisbol. Try es avienta y catch es captura. Aquí, este código, yo sé que se va a ejecutar un error. Voy a aplicar el catch y los detalles del error los voy a guardar con el parámetro error. Y yo puedo ejecutar cierto código en caso de que ocurra el error. Si no ocurre el error, buen día. Lo único que hace catch es, aquí no pasó nada. Este código que yo tengo aquí, esconde el error. Ocurrió el error, lo capturé, pero pues no pasó nada. Es más o menos la filosofía que tiene JavaScript. Esto de NaN o que los operadores no sean correctos y cosas así, los deja pasar. Este catch deja pasar, pero no fue diseñado para esto. Está diseñado para hacer alguna corrección en el error. Es más, esto lo voy a volver a una función para que sea más fácil. Se va a llamar evaluador la función. Aquí está la función. Se los voy a pasar en el chat. A ver, Gelazo, la palabra error que está dentro de los paréntesis puede ser reemplazada por cualquier palabra. Así es el nombre del parámetro que tú vas a utilizar. Y bueno, puedes ponerle el nombre que tú quieras. Entonces, bueno, esta es la función. Le doy Shift Enter.
Y ahora sí, evaluador, no evaluador. Se los voy a volver a copiar porque cometí un error de dedito. Es evaluador. Si yo le doy evaluador hola, perdón, con los, aquí hay otro error que ese sí no lo puedo captar. Así, va a evaluar el texto que yo coloque. Es más, no le voy a colocar, bueno, ahorita va a ser expresión. Bueno, va a evaluar una expresión, aquí no pasó nada. Si yo coloco una expresión correcta, a ver, aquí hizo algo mal. Esta es una expresión correcta, déjenme ver qué pasó. Ya, se me olvidó colocarle aquí dato. Se los voy a pasar. Se me olvidó sustituir. ¿Hay alguna forma de ver las variables que se ejecutan durante la expresión? Sí, Gelasio. De hecho, eso es otro curso que voy a dar, que va a ser depuración con JavaScript y lo vamos a trabajar en la consola. En este caso, déjame me acuerdo. Pero sí, sí hay manera. Déjame ver cómo es, nada más déjame me acuerdo, creo que es eh, Object Keys. Ahorita les digo. Es más, ya me dejaste con la duda. Bueno, vamos a hacerlo así y aquí no pasó nada y ahora sí le evalúa y me regresa 4. Está evaluando la expresión y la está ejecutando correctamente. Aquí tengo otra función, otra manera de hacer las cosas. Aquí voy a generar otra función. Y voy a hacer la función aquí que va a ser evaluadora visa. Despliega mejor. Recuerden, en JavaScript, esto que estoy haciendo es opcional. Esto de la indentación.
pero es una muy buena práctica. ¿Qué está ocurriendo? Aquí tengo un console log en donde dice ocurrió el siguiente error. Ocurrió el siguiente error. Y esto es lo que me regresó. Reference error. Todo este es el texto del error. Y luego buen día. Instance of. En el siguiente caso voy a utilizar instance of. De hecho, les voy a platicar de qué se trata instance of. Y esta se va a llamar evalúa tipo. Evaluador tipo. Instance of se utiliza sobre todo para cuando nosotros generamos objetos a partir de otros objetos. En la programación orientada a objetos tradicional, esto se conoce como instanciamiento. Ustedes vieron que tenemos varios objetos que tienen una excepción. Error, type error, reference error, etcétera, etcétera, etcétera. Instance of me va a decir el tipo de error del que se trata. Y vamos a hacer instance of. A veces no está soportado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces voy a definir evaluador tipo. Fíjense. Si error es instance of, este es un operador, perdón. Si el error es instancia de reference error, va a desplegar esto. Si no, solo va a desplegar el error tal cual. Se los voy a colocar en el chat. Bueno, dejen ver si funciona bien y se los coloco en el chat.
Ahí está. No tengo cursos de R, me están preguntando si tengo cursos de R. Sí sé programar en R, de hecho es bastante bueno, pero tomé una decisión con Pythonista. Tengo ya demasiados cursos en mente. En el caso de Pythonista, estoy ya con todo un track de análisis de datos. Si doy Python y R, entonces voy a perder más tiempo. Yo calculo que para este y para el próximo año me voy a estar apegando exclusivamente a Python, pero posiblemente a finales del próximo año ya esté evaluando dar R y otros lenguajes de programación. Este año va a ser Python, JavaScript y posiblemente Rust. El próximo año vamos a continuar con JavaScript hasta llegar a Deep Learning. Y una vez terminando todo el track de Pythonista, de análisis de datos hasta Deep Learning, me voy a pasar a R. Y mientras tanto, en CloudDevel voy a estar trabajando mucho con JavaScript, voy a estar trabajando con Rust, y por ahí alguna empresa me está pidiendo cursos de DevOps con Java. Si me los pagan, yo voy a liberar los cursos. Entonces posiblemente vengan cursos de DevOps con Java para CloudDevel. Pero como no me gusta Java, solamente voy a hacer esos cursos si me pagan extremadamente bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Es, si el error es instancia de reference error, entonces despliega esto. Puede haber otro error. Vamos a tratar de sacar un syntax error. Vamos a ver si lo puedo hacer. Esta expresión va a buscar un nombre que va a ser 1-NIO. Si ustedes recuerdan, cuando yo defino nombres, no puedo utilizar números al principio. Esto va a generar otro tipo de error. Únicamente estoy cachando aquí instance of reference error, una instancia de reference error. Si no lo cacho aquí, tengo este else y me va a traer el otro error que no caché. En este caso estoy identificando el tipo de error y si es reference error, ya sé qué hacer. Si no es reference error, aquí está. Aquí yo podría, por ejemplo, colocar un switch case. Sería case instance of, perdón, error instance of, y podría colocar reference error, y luego podría colocar cualquier otra cosa, como else o cualquier cosa, y podría funcionar. Ahora, además de estos, está Finally. Finally es es muy reciente en PHP, creo que entró en PHP 7. En JavaScript ya existía, también existe en Java, y en JavaScript también está funcionando. Una de las grandes cualidades que tiene JavaScript es que puede manejar múltiples eventos al mismo tiempo. Entonces, mientras se está desplegando, no sé, un objeto dentro del navegador, también puede estar haciendo cálculos o conectarse a una base de datos o enviar, ¿cómo se llama? Eh, request y response a un servidor y todo lo va a estar haciendo de manera simultánea. ¿Qué pasa si hay un error en cualquiera de estas operaciones? A lo mejor este error implica que hay una conexión que se queda abierta con el servidor o con una base de datos. Y entonces el sistema o está escribiendo en un disco duro, está haciendo alguna operación en donde se ocurre el error y no se hace lo necesario para colocar en un estado estable el sistema se puede volver obviamente inestable, valga la redundancia.
Finally me permite generar un código que se va a ejecutar si hay o no hay error. Esto sirve para cerrar bases de datos, para cerrar archivos, para cerrar conexiones como se debe. Y sí, efectivamente ocurrió un error, ocurrió una excepción, pero no se va a cortar la comunicación. Lo que vas a hacer es que vas a cerrar de manera elegante la conexión y ya después vas a poder tratar al error. ¿Cómo funciona? Me voy a tener la sintaxis de por acá arriba, aquí. No lo copié, voy a copiarlo otra vez. Permítanme un momento, perdón. Con Finally, yo voy a tener esta estructura. Voy a tener try, en donde, bueno, si todo funciona bien, se ejecuta. Si hay un error, entra el catch. Pero si se ejecuta o si hay un error, de todas formas voy a colocar finally. Finally es cierra el sistema, cierra la conexión de internet, cierra el archivo, manda un mensaje y avisa a todos, manda un correo en caso de mandando el estado, todo esto es finally. Finally se va a utilizar precisamente para esto, para cerrar elegantemente, ocurra o no ocurra una excepción. Es como un else general. Y entonces, esta sí se volvió función. Se llama evalúa. Fíjense cómo funciona. La función evalúa, no voy a colocarle cadena, voy a colocarle expresión para que sea igual a todo lo demás. Fíjense, estoy definiendo una variable llamada bandera con el valor por defecto true. Tengo el try y otra vez hago la evaluación de la expresión. Si hay un error, únicamente voy a colocar ocurrió un error y todo lo que describe el error. Y bandera va a ser false. Es más, no le voy a colocar bandera, voy a colocar un nombre que sea más sin error se va a llamar. Ahorita les paso por el chat el código. Uy, Python desde cero, déjenme ver porque creo que va a ser hasta finales de año. Déjenme verlo, Jorge Miguel. Bueno, sin error va a ser true. Yo doy por defecto de que no va a ocurrir un error. Esta bandera solamente va a cambiar si efectivamente ocurre un error. Entonces tengo una pequeña banderita. Si el try no se ejecuta, sin error va a ser true. Pero si hay un error,
va a ser false. Y en finally, si bandera es true, todo sale bien. Si bandera es mal, es false, ocurre un error. Ah, no es bandera, es sin error. Y cuando hay un error, entra el catch, pero además entra el finally que tengo al final. Finally en inglés significa finalmente. Esta es una estructura muy simplificada para la gestión de excepciones. Tanto Python como puede ser también Ruby, como lo puede ser JavaScript, son lenguajes que pueden generar errores muy fácilmente. La gestión de excepciones se vuelve muy importante. En el caso de JavaScript, hay errores muy pequeñitos, hay un conjunto de errores bastante reducidos, pero puede haber más errores que no puede detectar. Para que yo pueda generar errores sabiendo que pueden existir, se utiliza throw. Throw es lanzar. Con esto yo voy a lanzar una excepción. Esta función sería lanza excepción y esto se va a llamar. Sí les pasé esto en el chat, no, ¿verdad? Ahorita se los paso para que lo tengan. Ahí está. Se va a llamar lanza excepción. Le voy a colocar sin error para que sea más bonito, para que el código esté más bonito. Sea más explícito. ¿Cómo funciona esto de aquí? La función lanza excepción va a levantar una excepción en caso de que mi expresión sea igual a 1. Si yo le coloco 1, va a aventar esta excepción. Y dice error previsto. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahora aquí está la excepción. Déjenme lo checo. Ahorita se las paso si funciona. Se las coloco en el chat si funciona. Lanza excepción. Aquí está utilizando el catch. ¿Qué pasa si yo utilizo lanza excepción con 2x3?
Es más, no 2 por 3. 5 menos 4. 5 menos 4 es 1. Pero es una excepción. A ver, espérame. Cadena. Ah, otra vez. Fíjense cómo cachó el error de cadena no está definido. Este fue un error en mi código, no un error en el dato que yo di. De todas formas lo cachó. Ahora sí, excepción hola. Ahí está. 5 menos 4, ya no debe de salir un error. Me regresa 1. Pero por alguna extraña razón, si yo coloco 1, yo sé que va a haber una excepción. Antes de que se levante la excepción, yo voy a mandar mi mensaje de error con este texto, error previsto. Entonces, cuando sea igual a 1, ni siquiera va a llegar al console log eval expression. Me va a marcar el error. Lo va a cachar el catch y lo va a desplegar. ¿Qué pasó? 1. A ver, déjenme ver, esto estuvo mal. Sin error. El C, sin error. Porque todo salió bien. Algo pasó aquí. A ver, déjenme colocarlo así tal cual. No, esto está mal. Déjenme ver por qué no lanza el error. Entonces tengo la expresión. A ver, déjenme ver, espérame. Le voy a colocar error. A ver, para que salga. Si la expresión error, entonces lanza error previsto. Debería de cacharlo y aparecer aquí. Déjenme ver. No me lo está lanzando. Déjenme ver qué es lo que está pasando. A lo mejor vamos a ver los apóstrofes. Puede ser eso. No. Aquí hay algo que no me permite hacer el throw. Déjenme ver. Tengo el try. Empieza aquí. Está throw error previsto. Y luego console eval. Según yo está bien. Ah, es que no le di shift enter. Es muy probable. Ahora déjenme ver. Y entonces sería mi problema. No.
A ver, déjenme ver qué fue lo que pasó. No entiendo qué pasa. Ay, abre una nueva ventana sin querer. A ver, throw. No me está generando una excepción. Déjenme ver qué está pasando con throw. El código estaba bien. Déjenme ver qué fue lo que pasó. Ah, ya vi qué es lo que pasó. Los paréntesis. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí. Algo está pasando, déjenme ver. Y creo que tiene que ver conmigo, pero déjenme ver. No, algo está pasando, no me está aceptando throw. Déjenme ver qué pasa. Bueno, ya van a dar las 5. Entonces voy a detenerlo aquí. Vamos a terminar aquí. Lo único que nos falta de gestión de excepciones es throw. Y les tengo lo siguiente. Mañana voy a tener que dar un curso de maestría. No, va a ser el día de mañana y no voy a poder estar con ustedes. Y el lunes tengo un compromiso personal que tampoco puedo tener. Voy a terminar oficialmente el curso con esta sesión. Voy a tomar para los diplomas todas las asistencias hasta esta sesión y el diploma no va a ser por 40, sino va a ser por 50 horas. Todas las demás sesiones son opcionales para ustedes. Ahora sí que va a ser por el puro amor de aprendizaje. Las retomaríamos a partir del martes y solamente me quedan 2 o 3 sesiones adicionales. Esas ustedes las pueden tomar o no. Yo les recomiendo que las tomen porque así veríamos el temario completo. Pero para los que están interesados por el diploma, esto no les va a afectar sus asistencias. De todas formas, los videos van a estar disponibles, los voy a colocar. De hecho, me falta subir los videos de esta semana. Pero para el tema, sí creo que hay algún problema aquí con la validación. Me está marcando un error. Bueno, entonces, a partir de hoy, empiezo a tomar las asistencias para los diplomas. Las asistencias adicionales es por si les faltó un día o algo así y no llegan a las asistencias necesarias para el diploma, que de todas formas la voy a dejar con diploma, son 40 horas, son 20 sesiones. Ustedes tienen diploma sumando 16 asistencias. Si ustedes tienen 16 asistencias, ya tienen el diploma. ¿Cómo se llama? Y con eso ustedes ya estarían. Si lo que les interesa es aprender y están en las sesiones en vivo, las retomamos el martes, miércoles y jueves. Solamente me quedan 3 sesiones para terminar este curso. Entonces lo dejamos hasta aquí. Yo les recomiendo que me acompañen. Yo sé que ustedes son personas ocupadas, no voy a jugar con su tiempo. Ya nos extendimos de más. Y entonces esa es la situación. Si ustedes ya tienen las asistencias, no se preocupen, pueden ver los videos si lo que quieren es el diploma. Si lo que quieren es tener este curso presencial y verme fallar miserablemente, pues con todo gusto están invitados para las sesiones del martes, miércoles y jueves.
¿Ok? Perfecto. Entonces sería la misma hora con la misma liga. Y los videos van a estar colocados en el mismo lugar de la playlist que tenemos ya habilitada. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos vemos el martes y muchas gracias.